Ya chicos, vamos a ver un poquito los chicos del electivo tercero medio, ¿cierto? Que están solitos ahora en el electivo, no están con los de cuarto. Vamos a ver un poquito esta, que es la tarea que tienen que hacer, ¿cierto? Para, en un tiempo más, que es escribir una ficha de registro, ¿cierto? Bueno, ahí está el propósito de la actividad, ¿cierto? Que utilicemos esta ficha para procesar información o para acceder a información de manera más rápida, ¿cierto? Bueno, esto está en Classroom y está en material impreso en el colegio. Ahí ustedes leen los conceptos y ahí vámonos rapidito, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer. Observemos una ficha de registro, dice aquí vamos a observar perdón, vamos a observar una ficha de registro. Esta es una ficha real, ¿cierto? De un libro. Obviamente las fichas de registro, bueno, aquí lo decía, se usan en distintos ámbitos, ¿ya? Por ejemplo, en las bibliotecas una ficha de registro es un texto que contiene lo esencial, es un documento que contiene lo esencial, ¿cierto? De un libro, de un paciente, de una máquina, de un automóvil. Por ejemplo, en las bibliotecas hay fichas de registro, obviamente, de libros. En los hospitales o centros de salud hay ficha de registro de los pacientes, o sea, que ahí vienen los datos más importantes: edad, alergias, nombre, ¿cierto? ¿Por qué se atendió la última vez? Etcétera. En los colegios hay ficha de registro de ustedes, ¿cierto? Sus notas, quién es su apoderado, dónde viven, con quién viven, cuál es su situación académica, etcétera. En empresa, obviamente, hay fichas de registro de máquina en general, en automotor ahora de automóviles, etcétera, ¿cierto? Es como una suerte de resumen, pero no escrito de modo de resumen, sino escrito a modo de ficha de registro. Entonces, esos son los elementos de la ficha de registro: fuente, ¿cierto? De dónde se extrajo la información; contextualización, cuál es el tema y el problema que marca el texto; ideas principales, citas relevantes, etcétera. Entonces, nosotros, para ir entendiéndola bien, vamos a tener que hacer un ejercicio, que es que en Classroom y en el colegio está este texto. A ver, le voy a mostrar estos textos. Este texto, perdón. Este texto, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es leer este texto. Son 2 hojitas, ¿cierto? El de Daniel Halpern, que difícil el nombre. Tengo que leer el texto y después tengo que irme acá al PowerPoint, ¿cierto? Que también está para impreso en el colegio y que está en Classroom. Entonces tengo que leer esto y ahí me está diciendo, ¿cierto?, qué es la idea principal que se dice en cada párrafo sobre el tema, ¿cierto? Que una síntesis es cómo puedo reorganizar brevemente las ideas es central. Entonces, si yo respondo a estas preguntas que están acá, voy a estar haciendo las partes de la ficha de registro. Y aquí está el ejemplo, ¿cierto?, del texto que les mostré recién. ¿Ya? Entonces, la tarea de ustedes va a ser tomar ese mismo documento, ¿cierto?, que tiene más textos, y hacer su propia ficha de registro. Ahí hay otro texto, ¿cierto? Ahí hay otro texto, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Súper simple. Por ejemplo, veamos, fuente, ¿cierto? ¿Dónde se extrajo la información? ¿Cuáles son los datos del emisor del texto seleccionado? ¿Dónde puedo encontrar el texto? Entonces, acá en fuente, vamos a correr esto aquí y vamos a anotar lo mismo que decía ahí, ¿cierto? Vamos a anotar datos del texto. ¿Cuáles datos? Autor, perdón, fuente. Lo primero que vamos a anotar es la fuente, ¿cierto? Y en la fuente va el autor y el título. Vamos a anotar autor de nuevo, ¿cierto? Vamos a poner autor, dos puntos, y el nombre, y disponible en, es decir, de dónde lo sacamos, ¿cierto? Disponible en, de dónde sacamos ese texto, que es lo mismo que dice acá. ¿Ya? Si se van dando cuenta. Luego dice contextualización. Entonces, en la contextualización, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suerte de sinopsis del texto. ¿Cómo vamos a hacer esa sinopsis del texto? Vamos a decir cuál es el tema en el estudio del efecto de la exposición de las pantallas y redes sociales. Es el tema que habla, ¿cierto? O sea, para hacer una sinopsis vamos a decir cuál es el tema, ¿cierto?
¿Por qué podríamos responder a la pregunta por qué se investiga? ¿En qué área del conocimiento se discute este tema? ¿Cómo se relaciona el texto con esa área? O mejor, ¿cierto? ¿Por qué se investiga el tema? Y por último, vamos a poner qué dice el tema. O sea, vamos a poner la idea principal. Idea principal del texto. No de un párrafo, sino del texto total. Y ahí ya nosotros podríamos, ¿cierto? Tener nuestra contextualización. Después vienen las ideas principales, ¿ya? En las ideas principales, permiso, voy a correr esto, vamos a correrlo un poco. Ahí sí. ¿Ya? En las ideas principales, esto es más fácil porque todos ustedes saben hacerlo. Vamos a hacer un punteo, ¿cierto? De las principales ideas principales. Son un poco raros, ¿cierto? Vamos a poner un punteo en orden. Ideas principales más importantes en un punteo que respete, ¿cierto?, el orden del texto, ¿cierto? Entonces aquí él hace lo mismo. ¿Qué se dice del tema en el párrafo tanto? ¿Qué se dice del tema en el párrafo tanto? Entonces, para hacer esta ficha, voy a tener que sacar la idea principal de todos los párrafos del texto y después determinar cuáles son las más importantes, ¿cierto? Y colocar acá unas 4 o 5, ¿ya? Luego dice citas relevantes. Esto es más fácil lo de las citas relevantes porque acá lo único que tenemos que hacer, ¿cierto? Es seleccionar citas importantes. Seleccionar un par de citas importantes. ¿Cuáles son las citas importantes? ¿Cierto? Son las que mejor resumen la información del texto. Obviamente la que mejor la resumiría siempre va a ser el título. Ya, pero por ahí va. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Luego dice preguntas de la lectura. ¿Cómo nosotros vamos a extraer preguntas de la lectura? Entonces esto también es bien fácil. Ya acá nosotros vamos a plantear preguntas cuyas respuestas van a ser las ideas principales. Por ejemplo, acá una idea principal es la hiperconectividad a las redes sociales acarrea efectos negativos para la sociedad. Entonces yo tomo eso, o sea, ya, y hago una pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la hiperconectividad? ¿Cierto? Entonces, yo tomo la idea principal, ya yo hago la pregunta, ¿cuáles son los efectos de la hiperconectividad? Y me voy acá. Acarrea efectos negativos para la sociedad. Entonces, tengo que tomar la idea principal y tratar de elaborar una pregunta cuya respuesta sea la idea principal. Entonces, elaboramos aquí de nuevo unas 4 o 5 preguntas. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar la estrategia, tomar las ideas principales y tratar de formular una pregunta cuya respuesta sea la idea principal, ¿cierto? Esa es la estrategia, ¿ya? Después síntesis, ya, esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior, ¿cierto? Entonces ustedes ya deberían saber que una síntesis es lo mismo que un resumen. ¿Y qué hace un resumen? ¿Cierto? Acá tomamos las ideas principales de cada párrafo y las redactamos de manera ampliada, la ampliamos un poquito, ¿cierto? No a modo de punteo, sino que las redactamos de manera ampliada, o sea, profundizamos un poquito más con nuestras palabras. Eso es la síntesis. Palabras clave. Acá, obviamente, debemos seleccionar las palabras más importantes del texto. ¿Cuáles son las palabras más importantes del texto? Son aquellas que más se repiten.
ya obviamente la palabra principal va a ser siempre el tema, ¿cierto? Esa es la primera. Y luego palabras, no vamos a poner palabras, vamos a poner ideas, ¿cierto? Conceptos más importantes, vamos a poner acá, de los que más se hablan, repetidos del texto. ¿Ya? Y valoración, ya, aquí viene lo más fácil todavía aún para ustedes, que es su opinión del texto. Y aquí deberíamos nosotros responder a la pregunta, em, ¿por qué es importante o no importante, ¿cierto? Leer el texto. Se podríamos decir, si este texto es importante leer este texto, puesto que entrega información válida, o este texto no deberíamos leerlo, puesto que hay otro texto que es mejor. ¿Se entiende? Entonces, esas son nuestras estrategias, ¿cierto? Esa es la tarea que hay que hacer. Lean el texto a modo de ejemplo con el que se hace esto. Ya, ahí hay otras preguntas, aquí hay más estrategia aún. Y la tarea va a ser de ustedes, ¿cierto? Hacer con los textos, con estos textos, 2 fichas de registro. Ya son textos cortos de 2, 3 hojas. Ese tenía 3, este tiene 3 también, 2 y media, y este tiene 2 y este tiene 2. Bueno, chicos, hay uno más y ese también tiene 2. Ya, listo. Esa es la tarea. Aquí está la estrategia, ¿cierto? Ustedes las revisan para que me puedan enviar esos 2 textos, ¿cierto? Siempre por Classroom para que quede registrado su trabajo. Eso es todo, chicos. Que estén muy bien. Adiós.